Si Correa no ganaba en 2006, el Ecuador que conoces hoy simplemente no existiría. Y lo más sorprendente es que casi nadie lo recuerda con la claridad que merece. Porque la historia del país estuvo a punto de ir en otra dirección, una dirección radicalmente distinta y, en muchos sentidos, mucho más inestable. Por eso hoy quiero que imagines algo que puede resultar incómodo, pero necesario, un Ecuador en el que Rafael Correa jamás llega al poder. Un Ecuador completamente distinto al que vivimos, con consecuencias que, aunque hoy parezcan lejanas, todavía marcan la vida cotidiana de millones de personas. Y lo primero que debes saber es que este ejercicio no es un simple ¿qué hubiera pasado si? No. Lo que estamos a punto de analizar es un escenario alternativo que tiene bases reales, datos históricos sólidos y elementos que pueden medirse con claridad. Porque el 2006 no fue un año cualquiera, fue un punto de quiebre. Y si en ese punto el país hubiera girado hacia otro rumbo, la realidad actual sería irreconocible para cualquiera de nosotros. Pero antes de entrar en los detalles más profundos, quiero que recuerdes algo. Ecuador venía arrastrando una década entera de caos político. Desde 1996 hasta 2006, 7 presidentes. 7. Ninguna estabilidad, ningún proyecto duradero, ningún liderazgo que lograra sostenerse el tiempo suficiente como para redefinir al país. Era un Ecuador cansado, frágil, dividido, y en muchos sectores, completamente desesperanzado. Ese es el Ecuador que estuvo a un solo resultado electoral de continuar por una ruta de colapso político prolongado. Entonces, retomemos la pregunta que abre este análisis. ¿Qué habría pasado si Rafael Correa perdía las elecciones de 2006? ¿Cómo sería el país si la revolución ciudadana nunca hubiera existido? ¿Seríamos un país más fuerte, más débil, más dividido, más estable? ¿O todavía estaríamos atrapados en esa inercia política que parecía no terminar nunca? Aquí viene el primer punto clave. Si Correa no ganaba, lo más probable, y esto no es opinión, es análisis histórico, es que Ecuador habría continuado bajo un modelo económico ortodoxo, muy similar al que se aplicaba en los años 90 y principios de los 2000. Habríamos tenido un país con un rol mucho más limitado del Estado, con inversiones públicas reducidas, con proyectos grandes postergados y con una visión económica basada en ajustes, no en expansión. Es decir, menos carreteras, menos hospitales, menos hidroeléctricas, menos universidades públicas. No porque alguien quisiera dañar al país, sino porque ese era el modelo predominante de ese momento. Pero lo más fuerte no es eso. Lo más fuerte es lo que no habría pasado. Porque sin Correa no habríamos tenido la Constitución de 2008. No habríamos tenido Montecristi. Y esa sola pieza cambia absolutamente todo. El Ecuador jurídico, político y social que conocemos hoy estaría estructurado de otra manera. Las funciones del Estado serían otras. Los derechos ciudadanos serían otros. La forma de elegir autoridades locales y nacionales sería completamente diferente. No estoy diciendo que habría sido peor o mejor, estoy diciendo que habría sido otro país. Quiero que pienses en esto por un momento. Sin Montecristi, no habríamos tenido el rediseño institucional que transformó la vida política durante más de una década. No habría existido el Consejo de Participación Ciudadana tal como lo conocimos. No habrían existido los mismos mecanismos de control. La relación entre el Estado y la ciudadanía habría seguido bajo los mismos parámetros de la Constitución de 1998, una carta que nació en pleno auge neoliberal y que llevaba consigo una serie de limitaciones para la intervención del Estado en áreas sensibles. Y aquí viene el segundo gancho, el que realmente nos obliga a quedarnos. Porque si Correa no ganaba, Ecuador habría continuado con la inestabilidad que había caracterizado a la década previa. Inestabilidad que no solo se medía en cambios de presidente, sino en crisis económicas frecuentes, instituciones débiles y un sistema político que parecía derrumbarse cada 2 años. Esa era la tendencia. No había ningún proyecto sólido en camino, ningún liderazgo emergente capaz de ordenar el panorama. La victoria de Correa detuvo abruptamente ese ciclo. Sin él, ese ciclo habría continuado. Y continuarlo habría significado que Ecuador entraba en una etapa aún más incierta, con riesgos serios de colapsos institucionales, disputas internas y un país frágil ante cualquier crisis internacional. Piensa en esto, entre 1998 y 2006, el Ecuador vivió uno de los periodos más duros de su historia contemporánea. La dolarización recién había sido implementada, el país seguía reponiéndose de la peor crisis bancaria, y la pobreza extrema no dejaba de crecer. Las migraciones masivas vaciaron barrios enteros. Familias completas se rompieron. Y la política era incapaz de ofrecer soluciones duraderas. Ahora imagina que ese ciclo se extendía 5 años más, 10 años más, 15 años más.
Porque sin un proyecto político fuerte que reorganizara el país, eso es exactamente lo que habría ocurrido. No había otro actor político con la fuerza, ni con el respaldo, que tuvo Correa en aquel momento. Y hay otra pregunta crucial: ¿qué habría pasado con la clase media? Gran parte del crecimiento de la clase media ecuatoriana ocurrió entre 2007 y 2014, impulsado por la inversión pública, la expansión del crédito, la dolarización más estable y los programas sociales. Sin ese modelo, la clase media ecuatoriana probablemente sería hoy mucho más pequeña y más vulnerable. Es decir, menos consumo, menos dinamismo económico, menos movilidad social. Un país más desigual. Pero no solo eso, la infraestructura sería completamente distinta. Las carreteras que hoy conectan regiones enteras no existirían, o existirían en un estado mucho más precario. Las universidades públicas nuevas no habrían sido creadas. Las hidroeléctricas tampoco. El país habría avanzado, sí, pero con un ritmo mucho más lento, dependiendo más de organismos externos y con una visión menos ambiciosa de desarrollo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay un punto aún más profundo. Porque sin Correa, el país no habría desarrollado la identidad política que hoy conocemos como correísmo. No habría existido la RC como fuerza estructurada. No habría existido la narrativa de década ganada. No habría existido la polarización actual, ni el mismo mapa político con dos polos tan definidos. Y aunque eso suena positivo, en realidad habría generado otro problema serio: la fragmentación. Porque en un país sin un polo fuerte, sin una identidad política dominante, la política se divide en decenas de pequeñas fuerzas incapaces de sostener un proyecto sólido. Y esto apenas empieza. Porque lo más sorprendente está por venir, la pregunta que nadie se atreve a hacer abiertamente y que cambia por completo cualquier análisis sobre la historia ecuatoriana. Una pregunta que abre una puerta enorme hacia un escenario alternativo que muy pocos han imaginado, pero que vamos a explorar en la siguiente parte, porque lo que viene no solo es impactante, sino necesario para entender realmente lo que habría sido el Ecuador sin Correa. Y sin la revolución ciudadana. Porque si en 2006 el país hubiera elegido a otro líder, las consecuencias no solo habrían sido políticas o económicas. No, habrían sido profundas, estructurales, culturales, incluso emocionales. Habrían cambiado la manera en que el ecuatoriano se percibe a sí mismo y la relación que tiene con su propio Estado. Imagina por un momento que ese liderazgo alternativo no logra consolidarse. Que, como ocurrió tantas veces en la década previa, el poder sigue siendo disputado por grupos fragmentados, que entran y salen del gobierno sin construir un proyecto duradero. En ese escenario, Ecuador habría quedado atrapado en una especie de limbo político, un país que avanza un poco, retrocede otro poco, prueba un modelo, cambia, vuelve a probar, vuelve a caer. Esa era la tendencia antes de 2006. Ciclos incompletos, reformas inconclusas, presidentes debilitados al poco tiempo de asumir. Sin la figura fuerte de Correa, es muy probable que ese ciclo continuara, y que el país nunca llegara a experimentar un periodo prolongado de estabilidad institucional. Pero aquí viene algo aún más interesante: sin Correa, ¿quién habría llenado ese vacío? Porque la naturaleza política, como la naturaleza misma, no tolera el vacío. Alguien habría surgido. Alguna fuerza habría intentado ocupar ese espacio. Sin embargo, ninguna figura de ese momento tenía el nivel de impacto emocional ni la capacidad de concentración simbólica que Correa generó en tan poco tiempo. Habría surgido, tal vez, un liderazgo más moderado, más tradicional, menos confrontacional, pero también más frágil. O, por el contrario, podría haber aparecido un líder aún más radical, impulsado por el hartazgo de la población. La historia de América Latina está llena de esos giros inesperados, donde la falta de alternativas sólidas abre el camino a liderazgos que nadie vio venir. Y aquí surge otra pregunta poderosa: ¿qué habría pasado con la relación del país con la dolarización? Porque recuerda que en 2006 la dolarización todavía era muy joven, muy vulnerable, muy dependiente de decisiones acertadas. Sin un gobierno con músculo técnico y político para sostenerla, la dolarización habría enfrentado riesgos serios. Podría haberse mantenido, por supuesto, pero sin la fortaleza fiscal impulsada por el boom petrolero gestionado bajo un modelo de Estado fuerte. Eso significa menos reservas, menos control, más presiones externas. El sistema habría estado sometido a tensiones que, en un liderazgo débil, podrían haber provocado incluso propuestas de revertirla o modificarla. Imagina el impacto emocional en un país que ya había vivido la tragedia del Sucre. Y aquí hay un punto que muy pocos consideran cuando analizan estos escenarios alternativos: la identidad nacional. Ecuador no solo cambió económicamente durante la década posterior a 2006.
cambió emocionalmente, cambió culturalmente. El país adquirió una narrativa de autoestima, de orgullo, de sí se puede, de estado presente, de proyecto colectivo. Puedes estar a favor o en contra de esa narrativa, pero no puedes negar que existió, y que dejó una marca profunda en millones de personas. Sin Correa, sin ese estilo comunicacional tan directo y tan cargado de sentido épico, el país habría seguido con una identidad más tímida, más fragmentada, sin un relato nacional unificador. Piensa en cómo eso afecta incluso a la educación y a la juventud. Las nuevas universidades, las becas, la narrativa de movilidad social, nada de eso habría existido tal como lo conocemos. El ascenso de miles de familias a la clase media habría sido más lento, más desigual, más incierto. Y la juventud habría crecido con un mensaje menos fuerte de participación y transformación. En otras palabras, el país habría sido más pasivo, menos protagónico, menos seguro de sí mismo. Un Ecuador más pequeño en ambición, más modesto en aspiraciones, más limitado en sus horizontes. Pero volvamos a la política, porque allí es donde se encuentra una de las consecuencias más visibles de este ejercicio contrafactual. Sin Correa no habría existido polarización en el sentido actual. Eso es verdad. Pero tampoco habría existido un movimiento orgánico fuerte que estructurara el sistema político. Y aunque la polarización puede ser desgastante, también cumple un rol, organiza el campo, delimita fuerzas, clarifica posturas. Sin un polo claro, el país habría caído en un mosaico político desordenado, con decenas de fuerzas pequeñas compitiendo sin lograr estabilidad. Ecuador podría haberse convertido en un país donde cada elección significaba empezar de cero, donde cada gobierno era un experimento diferente, sin continuidad ni proyecto. Y aquí viene un punto crucial, quizás el más importante de esta segunda parte, la justicia. Sin la nueva constitución y sin el reordenamiento institucional que trajo la ruptura de 2007, el sistema judicial habría seguido siendo el mismo que gobernó durante la época pre-Correa. Un sistema débil, vulnerable, permeable a presiones políticas y económicas. Habríamos tenido otro tipo de conflictos, otras disputas, otras historias de poder. La política ecuatoriana estaría marcada por alianzas mucho más volátiles y, sobre todo, por una justicia menos articulada y más fragmentada. Y aunque esto ya es bastante para dimensionar lo que habría sido el Ecuador sin Correa, hay una última capa, la más profunda, la más decisiva para entender este escenario alternativo. Porque, sin su llegada al poder, la historia regional también habría sido distinta. Las alianzas internacionales del país serían otras, la integración latinoamericana habría seguido caminos diferentes y el papel del Ecuador en el contexto geopolítico del continente sería mucho menor. Un Ecuador más dependiente, menos visible, menos influyente en los debates regionales. Pero todo esto es apenas la superficie de algo mucho más grande, una pieza clave que determina por completo cómo sería el país hoy, y que vamos a explorar en la siguiente parte. Porque lo que falta no es solo un detalle académico. Es la conclusión emocional más contundente de todo este análisis. Es lo que define si este escenario alternativo habría sido un país más fuerte, o un país mucho más frágil, donde el panorama finalmente se une en una sola imagen que, una vez que la escuches, será imposible de olvidar. Y entenderlo nos lleva a una idea que incomoda, que provoca, que obliga a mirar la historia con menos romanticismo y más claridad. Porque si Correa no ganaba en 2006, Ecuador habría tenido que enfrentar solo uno de los desafíos más complejos de su historia reciente, la ausencia de un proyecto nacional. Y esa ausencia habría marcado profundamente a una sociedad que ya venía golpeada, cansada y dividida. Pero antes de llegar a la conclusión final, necesitamos dar un paso atrás y observar cómo funcionan los países en momentos de crisis. Cuando una nación llega a un punto de desgaste extremo, como era el caso del Ecuador en 2006, no basta con administrar. No basta con continuar. No basta con hacer lo que se pueda. Un país en ese estado necesita rumbo, necesita narrativa, necesita estructura. Y sin Correa, Ecuador no habría tenido eso. Habría tenido algo más tibio, más disperso, menos capaz de establecer las reglas del juego por encima de los intereses momentáneos. Habría tenido administradores, sí, pero no arquitectos. Y aquí entra en juego la idea más dura de todas. Un país sin proyecto es un país a la deriva. Y un país a la deriva es un país vulnerable. Vulnerable a la economía mundial, vulnerable a intereses privados, vulnerable a la corrupción, vulnerable incluso a su propia desesperación. En ese escenario alternativo, Ecuador se habría parecido mucho más a los años 90 que a cualquier década posterior. Esa sensación de que todo podía cambiar de un día para otro habría seguido presente. Y ese desgaste, silencioso pero implacable,
habría moldeado la psicología colectiva de una forma completamente distinta. La gente habría vivido con menos certeza, con menos seguridad, con menos horizonte. Quizás sin polarización, sí, pero también sin un centro gravitacional que le diera sentido al debate. Porque, nos guste o no, la presencia de Correa generó una claridad política que antes no existía. Había un proyecto y había una oposición. Ese ordenamiento forzó al país a definirse, a tomar postura, a pensar. En el escenario alternativo, no habría nada de eso. Solo un espectro difuso, un abanico interminable de pequeñas fuerzas que no habrían logrado sostener ni reformas profundas ni estabilidad real. Un país sin polos fuertes es un país sin dirección clara. Y si te preguntas cómo impacta eso en la vida cotidiana, la respuesta es simple: impacta en todo. Impacta en la educación, porque sin un Estado ambicioso, las universidades habrían avanzado a un ritmo mucho más lento. Impacta en la salud, porque los hospitales modernos no habrían sido construidos o habrían tardado más de una década en aparecer. Impacta en la movilidad social, porque sin inversión pública masiva, la clase media se habría quedado más pequeña, más frágil, más dependiente de la economía informal. Impacta incluso en la autoestima nacional, porque un país que no se piensa a sí mismo como algo grande, termina creyendo que no puede aspirar a más. Pero tal vez la diferencia más profunda habría sido emocional. La década posterior a 2006, con todos sus matices, creó una forma de identidad política que aún hoy sigue siendo parte del ADN ecuatoriano. Para unos, se convirtió en un símbolo de orgullo. Para otros, en una etapa de confrontación. Pero para todos, en un punto de referencia. En el escenario alternativo, el país habría crecido sin ese símbolo, sin esa narrativa, sin ese episodio que, para bien o para mal, marcó a varias generaciones. Esa ausencia habría creado un país menos intenso, menos involucrado, menos apasionado por lo público. Un país más espectador que protagonista de su propia historia. Y es aquí donde finalmente llegamos al corazón. Porque más allá de la economía, más allá de la política, más allá de la institucionalidad, hay algo que define a las naciones: la memoria colectiva. Lo que la gente recuerda. Lo que la gente repite. Lo que la gente usa para interpretar el presente. Sin Correa, la memoria colectiva del país sería completamente distinta. No habría década ganada como relato. No habría polarización como eje. No habría confrontación como narrativa dominante. Pero tampoco habría un motor fuerte que reorganizara el panorama político y obligara a todos a definirse. La historia alternativa del Ecuador sin Correa es, en realidad, la historia de un país que habría seguido buscando su identidad durante muchos más años. Un país que habría tardado más en reencontrarse consigo mismo. Un país con menos obra pública, con menos cohesión simbólica, con menos estructura política, con menos aspiración colectiva. Y eso no quiere decir que habría sido un país destruido, ni que todo habría sido negativo. No. Habría habido avances, habría habido momentos buenos, habría habido intentos de reforma. Pero habría sido un país más lento, más prudente, más inseguro. Un país donde los cambios habrían llegado por reacción, no por proyecto. La ausencia de Correa no habría creado un desastre. Habría creado algo distinto, un Ecuador más silencioso. Un Ecuador con menos tensiones, sí, pero también con menos intensidad. Un Ecuador donde la historia no se habría partido en dos, sino que habría continuado como una línea tenue, sin grandes quiebres, sin grandes momentos, sin grandes narrativas. Un país que habría avanzado sin impulso emocional, sin una figura central que reorganizara el tablero. Y aquí está la pregunta final, la más compleja, la que nadie quiere responder directamente pero que define por completo este ejercicio. ¿Es mejor un país intenso y polarizado, con un liderazgo fuerte y transformaciones visibles, o un país silencioso, fragmentado, más lento, más prudente, más incierto? No existe una respuesta única. Lo que sí existe es el entendimiento de que la historia que vivimos fue solo una de las muchas posibles. Y que si Correa no hubiera ganado en 2006, la nuestra habría sido otra, completamente distinta, mucho más parecida al país que éramos, y no al país que llegamos a ser. Y quizás, solo quizás, entender esto nos permite ver el presente con otra mirada. Porque la historia alternativa no se estudia para cambiar el pasado, sino para comprender el peso real de las decisiones que sí ocurrieron. Y para recordar que cada elección, incluso la que parece pequeña, puede alterar el rumbo completo de una nación.